Este movimiento hacia nuestros padres y la reverencia ante ellos se logra cuando este movimiento va más allá de los padres. O sea, estoy honrando la vida, esa energía de la vida de donde vengo, mi origen, mi destino. Por favor, perdóname. Decir eso en una constelación, dice Hellinger, es fatal. Nunca debemos decirle al cliente que pida perdón. Nadie tiene derecho a perdonar a nadie. Eso es arrogancia pura, porque le está pasando la responsabilidad de su culpa. Los padres que le dicen al hijo, perdóname, perdóname, yo le digo porque yo lo viví a diario. Si habré constelado a mi madre, bueno, y sigo constelando. Ella siempre es, perdóname, perdóname. Yo cuando me decía así era una cosa que me agarraba interna, porque yo no podía, mi alma no podía entender que una madre le pida perdón a un hijo, o sea, ¿no? Ni tampoco que un hijo le pida perdón a la madre. No, lo siento, sí. Y cuesta más decir lo siento, ¿eh? Que pedir perdón. Si la madre le pide perdón a los hijos o el padre hace lo mismo, le está pasando toda la responsabilidad de la culpa al hijo. Bien. Esto es exactamente lo que ocurre en una confesión, dice Hellinger, porque se están pasando las consecuencias de un comportamiento a otra persona. Algunos se confiesan con el psicoterapeuta, si éste lo permite, lo toma sobre sí, se lo queda. Pero también puede protegerse diciendo, no lo quiero saber. O sea, a veces cuando el cliente está contando cosas en donde notamos que está siendo responsable a otros, nosotros podemos decirle al cliente, no lo quiero saber. Si perdonamos, se da un desnivel y eso impide la relación de igual a igual. Si yo digo lo siento, eso me da dignidad y me puedo dirigir con más facilidad que si le pidiera perdón. Porque es que seguimos patrones. Nosotros cuando empezamos a hacer esto de honrar, de reconocer lo que hizo cada uno, que es como eh, un asentimiento, es asentir. Entonces todo se va ordenando y nosotros dejamos de estar en ese movimiento del hombre masa, de que luego como lo hacen todo. Ay, vamos todos como la oveja para allá. Puedo tener mi propio, o sea, estar en mi propio sentir, por más que el mundo sea lo que sea o suceda lo que suceda, yo puedo estar centrada y puedo ver y pensar por mí mismo. O sea, el estado adulto, a veces, pues, yo digo, eso lo vamos a tener que hablar muchas veces, porque no es que yo soy adulta y soy perfecta y no me equivoco. No, adulto es cuando yo realmente pude decir sí y dejé de estar implicada con mi sistema. ¿M? Porque si no, como que yo le estoy dando la razón a mi sistema y digo, ay, sí, si en mi sistema todos hicieron así, o la sociedad. ¿Qué sucede en las elecciones cuando la gente tiene que ir a votar? Ahí vemos la energía. Se generan esos conflictos, que el odio, esto que se pelean con el otro, que se dicen, no sé qué, el periodismo, ¿no? Y la gente, en vez de buscar información de lo que significa, o sea, qué es la democracia, qué es un buen gobierno, como, a ver lo que, o sea, lo que va a ayudar a todos, no, seguían porque el periodista dijo, hay que votar a Pepe, y todos van y votan a Pepe, ¿no? Los movimientos espirituales también van por ahí. Ay, apareció el gurú Chanchito Feliz. Ay, yo quiero ser así, como Chanchito Feliz. Y todos van para ahí y no hacen su discernimiento. Ah, Sin Chanchito puede cuestionar, ser muy feliz, pero a mí qué me importa. Sí, claro. él está ganando millones de dólares, mira, con todos los otros chanchitos que van a traer el chanchito grande. Por eso a veces cuando nosotros le decimos al otro, te lidero o me lidero, también es un gesto de amor. Para nosotros es como que no lo vemos como algo amoroso eso, lo vemos como
nos da miedo, ¿no? Es como vimos en esa matriz, no me acuerdo cuál era, que la mujer es sumisa y se sigue dejando, se sigue sometiendo a su esposo por miedo a, por ejemplo, las apariencias, a ver qué van a decir los demás si yo me separo, A no ¿no? pertenecer. Entonces sigue haciendo Claro, lo mismo, sigue a perteneciendo. cualquier miedo que tengamos. Entonces, es que ahí no estamos mirando la vida, no podemos avanzar. Esa es la diferencia simple entre mirar hacia atrás o mirar hacia adelante. ¿Dónde me sitúo? La fuerza viene de atrás. No es que yo reniego de mis ancestros y los quiero eliminar a todos y decir, ah, esto. No, al contrario. Es justamente por eso los honramos, para decir, bueno, bien, digo sí a todo como fue. Ustedes hicieron lo mejor que pudieron. Ese reconocimiento me vuelve, se me devuelve en una bendición hacia mí, donde ellos me bendicen. O sea, bendecir viene bien decir. O sea, hablan bien de mí. Vos sos una de los nuestros. Me ven. Ahora, nosotros te damos la fuerza para ir hacia la vida. Es como un, no sé, un ejemplo, algo así me imagino yo. Pero no es que yo me humillo ante ellos. No, no. Yo los honro. Les digo, por eso digo gracias. Por eso esto que decía José, del por favor, es como, ay, es algo muy potente para mí. Ay, no sé cómo explicárselo. Es como, yo creo que si, mira, ahora no estamos haciendo una constelación, pero si a una persona, no en una constelación, que notamos que está en una matriz de estas de relaciones de mucha exigencia, o de una mamá, un papá muy autoritario, no sé, algo así, y vos la llevas a que diga, por favor, es que eso lo libera al cliente. La mamá, bueno, se hará lo que se pueda. El consolador no se tiene que preocupar por lo que pasa con los padres, solo respetarlos, mirarlos con respeto durante la constelación, pero no se va a preocupar a ver si la mamá ahora se va bien y sonríe, la que hizo de mamá y la que... No, no, estamos trabajando con el cliente. Y más nosotros que lo hacemos individual. Y la que digo, por favor, soy yo, como hija, porque mamá nunca me dio, porque me separaron cuando nací, porque esa herida, ya nacer es una separación, porque vos estabas en un todo, no respiraba, no masticabas, no hacías nada, solo flotabas en el líquido, no, 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 no. Estábamos re bien ahí. Bueno, medianamente bien. Hay ¿Ah? embarazos y embarazos. Hay embarazo y embarazo, ¿no? Pero vamos a imaginar un embarazo bien, ¿no? Y claro, te queda chica la casa, tenés que salir. Y eso nosotros lo vivimos como un trauma, se llama trauma del nacimiento. Somos como sentimos como que somos expulsados hacia el exterior. Nos Mm. encontramos, ¡ah! Tenemos que respirar. Con el aire, con la temperatura, Todo, todo, con la gravedad, con todo. todo. Y todo eso, Ujú. imagínense, ¿no? Llegar así. Imagínense, Con, fíjense que cuando con la morimos luz. es lo mismo al revés. Cuando nosotros morimos es al revés. Porque cuando nosotros morimos, ¿qué se dicen de esos casos de la muerte? Vas hacia el túnel, hacia la luz. Que no es lo mismo que el canal del parto, ¿no? Claro. Pero el canal del parto supuestamente también es un túnel que vas hacia la luz. Ujú. Sin querer, tampoco. Claro. Bueno, O a es que veces quieres, a veces quieres. claro, hay almas que no quieren nacer. Esa herida primordial, que es la del nacimiento, la vamos a manifestar de diferentes formas en nuestras relaciones. Cuando puedo dar ese paso, ¿no? Ese paso y ver más allá. Por eso esa meditación que tiene Hellinger de mirar más allá, dice él, ¿no? Es que más allá está tu vida, ahí.
Mis padres están atrás, son la fuerza que me empuja hacia la vida. Es que solamente es eso, cerrar los ojos y mirar más allá. Es un movimiento que lo hace tu alma, no tu cabeza. La cabeza, lo que queremos hacer con la cabeza no podemos hacer nada. Muy poco con la cabeza. ¿Qué vimos en el trabajo de Byron Katie? ¿Qué hacía ella? Te ponía la mente en el papel. Bien. Cuando vos ves los pensamientos y decís, ah, eso te permite abrazar los pensamientos. Cuando se hace la terapia de escribir, que uno escribe cartas a la madre y le dice todo lo que no le puedo decir en persona, o escribimos una carta a nuestra pareja, bueno, a quien sea, nos sentimos dolidos. ¿A quién se lo estamos escribiendo eso? A uno mismo. Es ese niño herido, es esa herida que hay en nosotros, en la que yo estoy enojada. Cuando lo escribo, parece que no, pero es que se sacan un gran peso uno, ¿eh? Yo he escrito cartas, montones. Cuando estaba mal, escribía, porque sentía eh, como que ahí estaba descargando, ¿no? Es una manera de descargar. Eso también la pueden usar ustedes como herramienta. Puede una persona le puede mandar una tarea, le dicen, bueno, mira, como tarea, ¿qué te parece si le escribís una carta a tu mamá, pero no se la des? O una carta a tu papá, pero no se la des. O sea, buscar algo para poder conectarlo, ¿no? Con esto, con esas emociones que no las puede liberar. Es que hay emociones que están muy estancadas, ¿sí? Sin que ustedes se pongan en eh, ese rol por eso esto de los roles, después den una repasada, porque a veces nosotros también como consteladores nos ponemos en ese rol, de que queremos salvar al cliente, ¿no? De que le queremos hacernos nosotros responsables del cliente. Cuando vemos todo eso, es como que aprendemos, ¿no? A que ayudamos a que el otro se haga adulto, a que el otro pueda estar en ese estado adulto, que pueda soltar todo eso. Es un trabajo hermoso, chicas. Las constelaciones bien trabajadas llevan a trabajos muy buenos, muy buenos. Te llevan a que vos puedas hacer este movimiento, ¿no? De ver objetivamente. Y eso es lo más complicado. O sea, decirlo es fácil, llevarlo a la práctica y acompañar a alguien en ese proceso. Pero ustedes trabajando con otros, ¿cómo se sanan ustedes?